¿ya? No más allá de 2 horas, sobre todo para nuestras visitas, no más allá de 2 horas. No, sí vamos a hacerlo cortito. Bien, vamos a la palabra del Señor en el libro de Filipenses, un libro conocido, una parte conocida también, creo, ¿ya? Y va a ser entonces, va a ser bueno esto mirarlo, ¿ya? Hermanos amados, estamos centrados en la vida del rey Josías, ¿ya? Para los que no vinieron el jueves, el rey Josías. Y el rey Josías sale en la escritura en la segunda carta de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, todo el capítulo, ¿ya? Entonces, Josías fue un rey que tuvo que asumir reinado a los 8 años. 8 años. Estaba bien jovencito Josías, ¿no? Y luego fue creciendo y fue viendo algunas cosas bien importantes en su vida. Bueno, él no sabía por qué había sido rey, seguramente porque su padre era rey y la descendencia lo requería así en ese tiempo. Creo que eso sería a lo mejor el mayor conocimiento que tenía Josías, ¿ya? Pero no sabía él que había un propósito de Dios, ¿ya? Nadie es lo que es simplemente por casualidad. ¿Me dice amén? Yo creo que los que ya entendemos un poquito a esto sabemos que siempre hay un propósito de Dios, ¿ya? Y como lo vimos en el primer culto, el propósito de Dios es la fuente de la motivación para que tú tengas un compromiso con Dios, ¿ya? Si tú no entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, de verdad te vas a poner a hacer una actividad y nunca vas a lograr terminarla en forma definitiva. Siempre vas a estar ahí buscando algo que te satisfaga, pero porque no conoces el propósito de Dios, ¿ya? Por lo tanto, entonces Josías, para no querer ser un rey más, además él tenía una inclinación hacia Dios, y entonces esto le ayudó a Josías a poder ver, ¿cierto?, de alguna manera, qué es lo que Dios quería que él hiciese. Por lo tanto, entonces descubre él que en su reinado, ¿cierto?, y en el tiempo que él reinó, el templo estaba, ¿cierto?, con el altar destruido, estaban las cosas, ¿cierto?, no bien, no andaba todo bien en el sacerdocio, no había adoración, no había alabanza, ¿ya? Sí había mucha idolatría, mucho paganismo, mucho pecado. Eso es lo que había en el pueblo. Por lo tanto, entonces Josías va entendiendo un poco para qué quiere esto, ¿ya? Ahora bien, había un juicio sobre la casa de Israel. Ya Dios iba a juzgar y a condenar a Israel por justamente la idolatría. Recordemos que el primer mandamiento dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Me dice amén? Ese es el primer mandamiento. Así que cualquier acción de idolatría, no simplemente una imagen, cualquier cosa que se anteponga a Dios es idolatría. ¿Me entiendes? Es idolatría. Puede ser incluso los amores, los cariños, los afectos. Si eso está antes que Dios, ¿cierto?, llega a ser idolatría. Por lo tanto, entonces, Josías entendió todo esto y lo vio con claridad. Para resumir un poco, ¿cierto?, él descubrió para qué era rey. Hizo lo que Dios le había determinado hacer. ¿Me dice amén? Ahora, la pregunta entonces nace: ¿dónde estaba Josías, ¿cierto?, antes de nacer? Se demoró 400 años. No es poco, ¿no? 400 años en que Josías, ¿cierto?, llegase a ser rey, ¿ya? Llegase a ser 400 años, es bastante. Pero lo que es bueno en este relato bíblico es que Dios nunca se olvida de lo que dijo que iba a hacer contigo. Nunca se va a olvidar de lo que tú vas a hacer conforme a lo que Dios ha determinado. Hay gente que trata de vivir, hay gente que pasa en el tiempo, hay gente que gasta el tiempo, hay gente que cuando trata de hacerlo mejor, trata de buscar la felicidad, porque hay gente que cree que su propósito es tener harto dinero, ser rico. Hay otros que creen que es pasarla bien, la dolce vita, ¿cierto?, heavy, ¿me entiende? Y tratar de tener eso. Otros tratan de buscar en otros placeres el propósito de su vida. Otros se dicen: soy pillo, yo soy un pillo, ¿no? ¿Me entiende? Dícese de una persona que siempre vive de mentira en mentira. Cree que así la vida le va a ir mejor porque algunos ciertos incautos caen en lo que él dice. Bueno, la gente busca cosas, ¿no? Otros se casan porque creen que esa es la forma de ser. Wow, ya me puse pesado. ¿Ya? Sí, porque algunos creen que casarse es lo mejor, es heavy. ¿Ya? Ok. Otros dicen: me caso porque, bueno, todos se casan. ¿Entiendes? No, yo quiero tener 2 niñitos, 2 niñitas, quiero tener una casa aquí, quiero tener acá, quiero tener un auto, esto, otro, etcétera, un negocio. La gente tiene un montón de pensamientos por qué hacen las cosas y para qué hacen las cosas. Pero de verdad estamos tan lejos de esa realidad o de la realidad de Dios. Porque Dios no hace al hombre para que venga y esté.
Dios lo hace con un propósito determinado, con una dirección determinada. Y cuando un joven, una persona, un individuo descubre lo que uno es, las cosas son diferentes, son distintas. Uno llega a ser feliz. Por eso Débora se recordaba de lo que yo he tratado de enseñar, de que tendríamos que ser los hombres y mujeres más felices de esta tierra, porque sabemos para dónde vamos. Porque sabemos para dónde vamos. ¿Usted sabe para dónde va? ¿Me entiende? Aunque el pasaje del Transantiago suba, yo sé para dónde voy. ¿Me entiende? Uno sabe para dónde va y eso es lo importante. ¿Me entiende? Entonces, hay gente que funciona. Y diría yo que este país funciona. ¿Ya? Pero no quiere decir que funciona con un propósito. Nótese, por favor, los alemanes van a trabajar 28 horas este año. Semanales. Igual que nosotros. Por algo pueden trabajar 28 horas ellos. Porque son gente productiva, son gente que sabe para qué están. Claro que sí. Si usted va a ver un alemán no le anda sacando la vuelta. Aquí el chileno, ¿qué hace? ¿Me entiende? Llega a la oficina, primero el cafecito. Veamos si me recibió algún mensaje. ¿Me entiende? ¿Cierto? Se saluda a toda la oficina primero y después, ¿me entiende? Ya, empieza el trabajo como a la media hora o a la hora después. Gracias por el amén. El amén es sí, así es, ¿no? ¿Cierto? Claro, entonces, ¿por qué? Porque entienden para qué están. Saben para qué están. ¿Ya? Es una persona que no pierde el tiempo. ¿Me entiende? Usted dice, bueno, la cultura y todo esto. Chilenos todos. Voy a tirar de candidato ahora. ¿Me entiende? Yo creo que estamos muy lejos de cuánto de vivir para eso. Es un sueño para algunos a lo mejor que va a ser. Y que a lo mejor nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque nuestro país produce que las horas de trabajo que usted tiene, las tantas horas en la semana, ya solamente el 33% de esa cantidad de horas usted produjo algo. El 33% del 100% que usted trabajó. Los alemanes es el 80%. Gracias por el amén. ¿Me entiende? Esas son las grandes diferencias de saber. Estoy dando un ejemplo que usted lo puede leer en las noticias en cualquier parte. ¿Me entiende? Eso es lo que cuando uno sabe. Y cuando uno es hijo de Dios, uno también es productivo. Porque Dios nos llama a los flojos. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios llama a gente productiva, gente que va a hacer las cosas que Dios ha determinado. Por eso meterse con Dios es cosa seria. ¿Ya? Como yo le digo de repente a los recién convertidos, y que bueno, una de dos, ¿esta es tu mejor bendición o este es tu mejor error? Porque que Dios no te va a dejar, Dios no te va a dejar. Si te llamó, te llamó. Ay, ¿cuántos dicen amén? Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar correctamente frente a lo que tenemos. ¿Ya? Por eso, en la mente del Creador, en la mente de Dios, está la acción de lo que yo voy a hacer. De lo que yo voy a hacer. ¿Dónde yo voy? Dios ya sabe para dónde yo voy. Dios sabe cómo hacerme para llegar donde Él ha determinado que yo llegue. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Eso es correcto. ¿Quién de ustedes o qué gente no planifica primero para llegar a la meta? Ningún invento, hermano, se ha hecho simplemente pensando en el invento. Primero se planifica para qué sirve, para qué es útil. Ay, ¿cuántos dicen amén? Ningún inventor va a decir, voy a hacer una ampolleta para qué. No, se va a preguntar después qué hizo la ampolleta. No, él sabe que la ampolleta la hizo para alumbrar. ¿Me entiendes? Y cada cosa, el invento, ¿cierto? El plan es antes que el invento. La invención viene después. ¿Ya? Porque el plan comienza con el propósito. Porque si uno entiende el propósito, sabe para dónde uno va. Entiende dónde uno va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros vivimos bajo simplemente acciones. ¿Ya? Vivimos siempre con funciones. Entonces la gente funciona. La gente hace una función. El marido cree que porque es casado es marido. El esposo cree que eso es suficiente. El padre cree que eso es suficiente porque vive bajo una función. Nada más. Yo no elegí esta palabra porque tú viniste esta idea. Soy libre de toda culpa. Inocente soy. ¿Me entiendes? En ese sentido. No, porque uno no sabe para qué es. Entonces uno gasta el tiempo, gasta los años.
Y bueno, y al último uno llega a decir, no, no te entiendo, no te comprendo, separémonos, divorciémonos, vamos cada uno para su lado, seamos civilizados. Porque hoy día se usa esa palabra, seamos civilizados. No, no es así. Cuando uno entiende que en la mente del Creador yo era hombre, lo primero que voy a hacer es aprender qué es lo que es un hombre. Segundo, ¿para qué me hizo Dios? Si Dios me hizo un hombre para procrear, voy a ser alguien que tiene que casarse. Y cada cosa en el orden correcto. ¿Cuántos dicen amén? De esta forma voy entendiendo por qué estoy y para qué estoy. ¿Me entiendes? No es para tener placer simplemente. Y que dele gracias a Dios que en el acto sexual sentimos el placer. Porque así nos creó Dios. Así nos creó Dios. ¿Me entiendes? Entonces, entiendo eso, sé quién soy. No ando imitando a alguien. No ando buscando un referente, no. Ando buscando a alguien que sí me sirve como referente y ese es Cristo, el Señor. Porque fui hecho a la imagen de ese Dios, de ese Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa semejanza. Porque estoy en la mente del Creador. Dios me tenía considerado, ¿cierto? Antes de, ¿cuántos dicen amén? Antes de. Entonces, cuando uno sabe las cosas, uno sabe para dónde va. Usted sabe para dónde va a ir mañana porque sabe su trabajo, sabe qué locomoción tomar. Que está todo planificado. Usted sabe para dónde va y cuál es su meta. ¿Me entiende? Y si es una persona que bajo producción tiene que tener, sabe cuánto tiene que producir. Si no, la cosa no va a andar bien. Entonces, todo eso está en la mente del Señor. Lo que yo o lo que cada individuo tiene que hacer. ¿Ya? Por eso uno trata de elegir, trata de escoger, pero nada más. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, cuando tu motivación surge correctamente y surge del propósito, entonces tú vas a encontrar tus intenciones originales correctas, adecuadas. ¿Ya? Por eso hoy día, ¿qué es el temor de la gente? Casarse. ¿Y por qué? ¿Por qué teme la gente casarse? Porque primeramente que nada no sabe qué es lo que es un matrimonio ni saben nada. Entonces, cuando a alguien le va bien, oye, que te ha ido bien en el matrimonio, viejo. Oye, que has durado harto. Como que fuese una hazaña. No es una hazaña. No. Es que no tenemos las cosas correctas dentro de sí. Uno ama a la persona, al que está a su lado con los sentimientos. Uno no debe amar con los sentimientos, uno debe amar con el compromiso. Pero el compromiso viene y surge de una motivación y surge correctamente del propósito. Imagínate, si yo tengo propósito, tengo la motivación correcta para el compromiso. ¿Me dice amén? Si no tengo motivación, el matrimonio va a durar tanto como yo quiera que dure. Tanto cuanto me plazca, tanto cuanto yo lo desee, se acaba, punto. Nada más. Entonces, no. Debo entenderlo. Por eso, el plan, la intencionalidad de Dios, el original de Dios, ¿ya? Que a Dios no hizo a Eva y a Adán simplemente por hacerlos. No. Él tenía propósitos para él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, antes que usted haga algo, antes que usted produzca algo, sea lo que sea, usted tiene que tener un plan. Tiene que saber qué es lo que usted quiere hacer. ¿Ya? El Señor Jesucristo habla, nadie dice que se pone a construir algo si no primero planifica. ¿Qué va a construir si no tienes el dinero o la economía suficiente para hacerlo? Bueno, todo eso. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, hermanos, y voy tirándome para poder ir concluyendo, ¿ya? Todo lo que el hombre a veces hace es la actividad y lo considera casi accidental. Hoy día, ¿cuántas personas no son padres accidentalmente? Porque no les puedo decir que por amor. ¿Cuánta gente? Entonces, por eso la gente hoy día no quiere casarse, quiere juntarse. Si la cosa sale mal, capuz, cada uno para su lado. Y así nos separamos civilizadamente. Me imagino Dios, ¿cierto? Mirando que Él hizo el matrimonio en el principio para que no fuese un divorcio, sino para el resto de la vida.
Entonces, ni el hombre funciona porque cree que es así y la mujer funciona porque cree que es así. ¿Ya? Y no le estoy hablando de nada, ¿cierto?, que sea nuevo. Esto es viejísimo. La Escritura tiene tantos años y ahí están todas las verdades de las cuales nosotros tendríamos que haber aprendido antes de casarnos o antes de saber o planificar qué es lo que quiero hacer. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, ya vamos concluyendo en esto. Si Dios creó entonces tu propósito específico, porque tú eres una persona con cualidades y características únicas. ¿Lo crees? Por lo tanto, Dios te va a usar específicamente, ¿cierto?, en algo. No es lo que a lo mejor tú deseas, sino que lo que Dios quiere hacer contigo. Por lo tanto, ese propósito tú tienes que mantenerlo firme. Y cuando alguien descubre esto, hermano, miren, no importa lo que suceda, pase lo que pase, este ser va a seguir firme adelante frente a lo que tiene que hacer. Por eso, este año, si Dios te proyecta en una imagen, una visión de Dios, ¿cierto?, para hacer algo y sabes que es de Dios, te lo aseguro, vas a llegar hasta fin de año, porque fin de año es tu meta. Tú le pones tiempo, tú pones metas. ¿Cuántos dicen amén? Y logras entonces los objetivos que Dios ha provisto en tu interior, en tu interno. Mejorar las cosas, mejorar las relaciones. Bueno, tantas cosas que pueden ser. Y las vas, ¿cierto?, a planificar cómo hacerlo y de qué manera entonces intervenir y que intervenga Dios para que las cosas sean mejor. ¿Ya? Por lo tanto, entonces Él pone significado a nuestras vidas claramente, claramente. Vamos entonces ahora a mirar un poquito el versículo que tengo acá, ¿ya? Y vamos a ver cómo Pablo, ¿cierto?, una vez más, en la mañana también vimos un pasaje de Pablo, nos va a ejercitar, ¿ya?, ¿cierto?, la mente para poder comprender lo que Dios tenía predestinado para nosotros. Dios nunca determinó que el hombre muriera. Nunca, en el principio, en su mente, el hombre para él nunca moría. Por eso Él crea la vida eterna. O nosotros hablamos de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Y uno pensaba y dice, pero si la tierra se llenara de tanta gente, capaz que la tierra se caería. No, no, porque Dios tiene todo sujeto, todo en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, Dios nunca pensó en esto. Pero el hombre, ¿cierto?, planificándose en sí mismo y tomando sus determinaciones pecó, y el pecado entonces trajo la muerte consigo, y por eso entonces el hombre está determinado a morir una vez, ¿cierto?, porque después viene el juicio. Eso está declarado por Dios, pero por causa no de Dios, sino del pecado. ¿Me dice amén? Entonces Pablo toma ahora y trata de darnos a entender y conocer nosotros que lo que está en la mente del Señor, o en el plan de Dios, o en la voluntad, la soberanía de Dios, está determinado también para nosotros, y así tiene que acabar, así tiene que ser. Y Pablo habla de esto, ¿ya? Dice, no que yo lo haya alcanzado. El hombre entendía que todavía le quedaba camino por avanzar, tiempo por avanzar. Por eso usted a lo mejor dice que usted todavía no quiere morirse, ¿ya? Usted no se va a morir hasta el día que Dios diga ya. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Esté sano, esté enfermo, aunque esté muy enfermo, usted no se va a morir hasta que el día del Señor diga ya, ahora sí. Porque Dios es alguien que puede obrar milagros en tu cuerpo. Alguien que te puede sanar poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Y Él puede detener el tiempo en eso para que su plan, para que lo planificado por Él sea una realidad. Sea una realidad. Entonces Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, que lo planificado por Dios, yo creo que todavía no lo he alcanzado. El plan, la meta de Dios, yo todavía no creo haberle alcanzado. Pero dice, ¿ya?, ni que ya sea perfecto. Que Pablo estaba diciendo, ¿cierto?, y mirándose a sí mismo, porque la palabra perfecto no es inmaculado, no es alguien que no tenga desperfecto. Lo que habla la palabra perfecto aquí es, ¿cierto?, una persona completa, una persona que está logrando algunas cosas, una persona perfeccionada, una persona que puede cumplir, ¿ya? En una palabra más simple, una persona recta. Nada más, que hace lo que tiene que hacer. ¿Me dice amén? Entonces, por ejemplo, si alguien cree que todavía le falta mucho tiempo en su matrimonio, tiene que ponerse a trabajar en él. ¿Ya? Para que un día diga, bueno,
Yo lo he procurado, yo lo he tratado. ¿Me entiendes? He sido correcto, he sido perfecto, he completado, he aprendido a hacerlo de la mejor forma posible. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado. El hombre todavía le faltaba ser perfeccionado por el Dios del cielo. Seguimos, sino que prosigo, ¿ya? Prosigo, ¿ya? ¿Cierto? Prosigo, continúa, avanza, por ver si lo logro hacer, si lo logro tomar, ¿ya? ¿Cierto? Algo que se anhela, ¿cierto? Se anhela completamente con todo el corazón, ¿cierto? Uno trata de tomarlo, trata de hacerlo, ¿ya? Trata de lograr llegar a ese punto. Si usted desea la vida eterna, usted tiene que tenemos que ver cómo comportarnos para lograr esa meta. ¿Me dice amén? Eso que Dios ha determinado para nosotros. Porque quiero decirte, Dios determinó la salvación para tu vida. Dios determinó nuestra vida eterna. Dios determinó bendecirnos. Dios determinó promesas para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido vamos nosotros alcanzando, ¿ya? Entonces, si tengo claro mi propósito, yo voy a hacer esto, yo voy a vivir para Dios. Por eso hay gente que dice, no, mira, ¿de qué religión eres tú? Y esa es una pregunta totalmente insípida, no tiene valor, no tiene nada. Porque se pregunta algo que nunca ha sido. Algo que nunca ha sido. Por lo tanto, entonces no tiene validez una pregunta así, ¿ya? ¿Me entiendes? Pues yo no soy de una religión. No, yo creo que lo que la Biblia dice es verdad. Que no hemos encasillado, o que el tiempo y la cultura del hombre nos ha encasillado, ¿cierto? En un sentido protestante y otros de otras, ¿cierto? Credos. Eso es el pensamiento del hombre, pero Dios nunca lo ha hecho así. Dios no es católico. Dios no es evangélico. Claro, no es musulmán tampoco, ¿no? Dios es Dios, por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese pensamiento estamos. Esto no es simplemente hacer, ¿cierto?, proselitismo para que la gente pueda entender o creer lo que yo creo. No, de ninguna manera. Es para que entiendan el Dios que está, el Dios que vive, el Dios que es una realidad. Lo que mucha gente ha seguido a Dios. Mucha gente le cree a Dios, pero no vive conforme a lo que Dios ha determinado. Entonces, una cosa es creerle a Dios que Dios es Dios, y otra cosa es de vivir para Dios como Dios ha determinado en nuestra vida. ¿Me dice amén? Entonces, sigo. Porque entonces no logro, lo anhelo, es decir, lo deseo, me voy a apoderar de él, me voy a tomar de eso. ¿Cuántos quieren llegar a la vida eterna? Bueno, ese deseo que nace del Espíritu, ¿cierto? Debe ayudarnos. Por eso, para unas personas puede que venir a la iglesia o a la congregación, por este lugar de la congregación, entendiendo que nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Venir a la congregación, la gente le puede parecer aburrido, fome. Pero el que sabe dónde está y sabe por qué está y sabe que esto es lo mejor para él, no le será aburrido. No le será aburrido, todo lo contrario. Le es una necesidad. Le es un deseo porque allí están otros que también desean alabar al Dios del cielo, glorificar al Dios del cielo. Por eso para otros, no, esa cosa no va conmigo. Está bien, no vaya contigo. Pero el problema está en que Dios ya ha determinado cosas para ti, para mí y para cualquiera de otros. ¿Me entiendes? Entonces, tómese, apodérese, ¿ya? Y posea la vida eterna. Alcance eso y compréndalo de esa manera. ¿Me dice amén? Bien, el verso 13 dice, hermanos, yo mismo, y se pone como ejemplo Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Ya? No pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cierto? El hombre, ¿qué estaba haciendo? Según el concepto griego, Pablo estaba haciendo un inventario. ¿Sabe lo que es hacer un inventario, no? Haciéndose un análisis retrospectivo de él mismo, de las cosas que hacía y las cosas que no hacía. Por eso él dice, yo no creo haberlo alcanzado. Por ejemplo, le hago un inventario a usted, en este sentido bíblico. ¿Cuántos de ustedes no oran? Eso. ¿Cuántos de ustedes no leen la Biblia? Eso es lo que Pablo más o menos estaba diciendo. A ver, ¿qué no he hecho yo que debo hacer? ¿Qué cosa tengo que determinar hacer? ¿Cuántos dicen amén? Debe comprometerse. Si usted se compromete con la vida eterna, no se cruce de brazos. Usted tiene que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Para que tu vida se fortalezca más y alcances y logres ese tipo de cosas. Entonces, hazte un inventario. Es decir,
ve cómo estás tú. Concluye. Ve cómo estás. ¿Cómo eres como hijo o hija de Dios? ¿De qué forma tú trabajas? ¿Ya? Porque el hijo de Dios, hermanos amados, no es hijo de Dios en la iglesia solamente. Es hijo de Dios en el hogar, en la familia, en el trabajo, donde sea. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hijo de Dios tiene que dar imagen, tiene que proyectarse la imagen de alguien. No es la de papá, ni de mamá, ni de él, es la de Cristo. Es la imagen, debemos proyectar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso mi esposa no tiene por qué temer de que yo vaya, ¿cierto?, a incurrir en algún pecado, cual sea este. No, porque la imagen de Cristo, ¿cierto?, que está en mí, me dice que eso no es para mí. Yo no lo deseo, yo ya no peco, no porque sea mejor que los demás. Yo ya no hago lo malo, que ya no miento, no porque los demás dejaron de mentir. No, yo no miento porque no está en mí. No está en mí. No está en mí la mentira, no está en mí el engaño. ¿Mentir? ¿Cuántos dicen amén? Aunque de repente puede cualquiera concluir que uno puede cometer errores o hacer cosas equivocadas. Está bien, pero no está en uno. Son cosas accidentales en su momento. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, cuente eso y hágalo. Segunda cosa que está aquí, ¿cierto? Sigo leyendo. Hermano, yo mismo entonces no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero, ¿ya? Siempre que hay un pero es porque Pablo está diciendo, bueno, hay que hacer algo, no me puedo quedar así. Pero dice, ¿cierto? Una cosa hago, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Algo tengo que hacer este año. Algo tiene que pasar en mi vida espiritual este año. Que no haya pasado tiene que pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Que algo tiene que suceder. Yo no puedo seguir siendo una persona que tenga una actividad cristiana, evangélica. No, yo tengo que ser un hijo de Dios. Yo tengo que ser una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, prosigue, ¿cierto? Y la palabra dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Ya? Olvidando lo que queda atrás. Ya, hay cosas que tengo que dejar atrás. Hay cosas que tengo que sacarme. Hay cosas que me ligaban. Hay cosas que estaban allí, ¿cierto? Y que a veces me eran mucho más fuertes. Por ejemplo, ¿cierto? A veces nuestras relaciones con los demás, que no son las mejores, ¿cierto? Personas que no son las más correctas para estar con ellos o con ellas, que te hablan de una manera negativa, ¿cierto? Y que ejercen una fuerza contra ti. Y que tú por querer agradar o por querer estar en ese medio ambiente, tú haces o dices o piensas lo mismo. No, dejo eso atrás, lo dejo. Porque la gente tiene que saber quién soy. Y yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Alguien diga amén. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Así que, créalo usted y va a lograrlo de esa manera, ¿ya? Prosigue, ¿no? Lo que queda atrás. Extendiéndome a lo que está delante, ¿ya? Extendiéndome. Que tengo que tener una meta. Tengo que tener una proyección este año. Hermanos amados, que no se te pasen los meses simplemente como meses, como días, ¿ya? ¿Me entiendes? Si tú eres papá y sabes que tus niños van a ir al colegio, te estás preparando para que el año con tu hijo sea un año, ¿cierto?, determinado en cosas, en metas, ¿ya? Ya si hay algunos que ya están estudiando, tú sabes lo que le cuesta a tu niño o a tu niña y tú vas a trabajar en eso, te vas a proyectar, pero también en la vida espiritual tienes que proyectarte. No puedes simplemente, ¿cierto?, tener un pensamiento de que no va a pasar algo malo nomás. No. Hay que proyectarse, hay que trabajar, hay que darle. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el ejercicio. Por eso el Señor no invita a flojo. Invita a gente que quiera trabajar. Gente que quiera hacer algo con su vida en Cristo. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso debe ser correcto. Entonces dice, prosigo entonces la meta. El hombre, Pablo decía, ¿cierto? No pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haber llegado a la meta. ¿Ya? ¿Cierto? Pero una cosa hago, mirando la meta, ¿cierto? ¿Ya? Olvidando lo que me atrae, ¿cierto?, para no llegar a la meta, lo que me seduce para no llegar a la meta, sigue pensando en la meta, ¿ya? ¿Cierto? Y olvidando lo que también queda atrás, y se extiende hacia la meta. Entonces habla y dice, y prosigo a la meta. ¿Entiendes? Prosigo a un logro, prosigo a una instancia. Eso es lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Y de la forma como a lo mejor tú puedes llegarlo, ¿ya? La meta es un objetivo, ¿cierto?, de distancia. Es tiempo. Es cosa que tienes que entenderlo. Por eso
El matrimonio no se casa uno y se termina de inmediato, no, es un tiempo, es un proceso, son objetivos, son metas. Y uno va superando metas. ¿Cuántos dicen amén? Va superando instancias. Usted sabe, ¿cierto? Lo he dicho algunas veces ya anteriormente, que vamos nosotros cambiando, ¿ya? ¿Cierto? Biológicamente nuestro organismo cambia, nuestra conducta cambia, nuestro carácter cambia. Somos personas de cambio permanente. ¿Me dice amén? Porque va envejeciendo este cuerpo. Usted sabe que usted nació para morir. Eso es lo más triste, en un sentido. ¿Ya? Para los hijos de Dios morir es ganancia. No hay problema en eso, ¿me entiende? Entonces, miramos de esta forma y vemos de esto. Por lo tanto, entonces, nuestro objetivo de la meta debe ser algo precioso y maravilloso y poder concluir en eso, ¿ya? Así que, y esto dice que es un llamado, dice, ¿no? Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Cada día somos llamados, somos hijos escogidos, santos, ¿ya? Entonces prosigo a llegar allí, a la meta. No todos llegarán, ¿ya? Todos son llamados a llegar, todos son invitados a llegar, pero muy posiblemente que a lo mejor no todos llegarán, ¿ya? Ahora, lo que Dios determinó que lleguen, van a llegar. Como sea llegarán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, espero que tú te sientas un llamado, un escogido, un elegido, un santo, alguien que está capturado por el amor de Dios para llegar a la meta. Porque así lo veía Pablo. Así lo miró Pablo y Pablo lo vio con claridad. Entonces, por eso, el plan de Dios en Pablo era que Pablo iba a llegar a la meta. El propósito de Dios con Pablo era que le iba a ser alguien, ¿cierto? Que iba a predicar el evangelio. ¿Ya? ¿Cierto? Dice que iba a dar testimonio, que lo escogió, lo eligió, que iba a dar testimonio. Y que que Cristo le dijo a quien le preguntó esto, ¿por qué elegiste a este cuando este es así? Me dijo, este lo he elegido para esto, lo escogí para esto. Que hay un propósito de Cristo en la vida de Pablo que estaba determinado en el plan de Dios antes que Pablo naciera y mucho antes del mundo. Por lo tanto, Dios lo tenía que terminar. Y cuando lo termina, entonces Pablo aprende a vivir el sacrificio, el sufrimiento de Cristo. Aprende a negarse a sí mismo. Aprende a dejar su estatus social, económico que tenía. ¿Ya? O sea, todo lo consideró nada, banal, ¿cierto? Por el llamado de Dios, por el conocimiento de Dios. O sea, en sí, hermanos amados, cuando uno entiende el propósito de Dios, todo lo demás queda en un plano secundario. No es tan importante. Si hay una cosa que humanamente no resulta, no trasciende conmigo, no me frustro, no me enojo, no me enrabeo, no tengo ira. Porque es una cosa humana, si falló, falló, punto y se acabó. Lo que no tiene que fallar es para dónde yo voy. Es seguir mi meta, seguir mi llamado. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe satisfacerme, eso debe alegrarme, eso debe darme más fe y confianza en que sí, el Señor va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer conmigo. ¿Ya? Entonces en ese aspecto hay algo que viene de arriba, dice supremo, llamado de arriba, algo que no es de una convocatoria humana, no es simplemente alguien que te predicó el evangelio, alguien que te dijo entrega tu vida a Cristo y Cristo puede, ¿cierto?, hacer tantas cosas en tu vida, en favor de tu vida. No, este llamamiento, esta predicación, por decirlo así, viene del cielo, viene de arriba. ¿Me dice amén? Entonces, de esta forma usted puede entenderlo diferente, ¿ya? ¿Cierto? Porque viene de un lugar más alto. Mira, por eso el salmista dice, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde viene? De Jehová. ¿Qué? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Que hay un llamado superior, que hay alguien que hizo cosas superiores, ¿ya? Rápidamente para ir concluyendo, ¿ya? Así que en este proceso entonces la meta, el premio es un llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿ya? En Cristo Jesús. El llamado no es un llamado cualquiera. Por eso muchas veces a nosotros nos miran tanto raro y extraño, ¿cierto? No porque vistamos ahora de forma tan diversa como antiguamente, ¿ya? Sino que simple y sencillamente por lo que hacemos, por lo que creemos y hacemos. Porque tenemos un llamado, ¿cierto? Divino, ¿ya? Y este llamado está dado, hermanos amados, para un banquete. Esta es una invitación a un banquete. ¿Cuántos quieren estar en un banquete? ¿Ya? ¿Cierto? Mucha gente estuvo mirando desde afuera, todos los que iban al banquete del Viña del Mar, ¿no? ¿Cierto? Pasaron por la alfombra roja, papá, pero
Ellos fueron a comer. Los que estaban afuera no estaban invitados. ¿Ya? Entonces, esta es una invitación a un banquete. ¿Cuántos quieren estar en este banquete? ¿Ya? ¿Cuántos quieren mirar el banquete del Señor? Esto es algo maravilloso. ¿Ya? Entonces, este llamado es el llamado del Señor. Por eso, la enseñanza bíblica, la enseñanza del Evangelio, no es, ¿cierto?, simplemente una acción teológica para entenderlo a Dios, sino que mayormente es la presentación del llamado a ese banquete. ¿Ya? ¿Cierto? Del llamado a ese banquete. Por eso va a haber una boda del Cordero que llama el Apocalipsis. Ya van a haber cosas superiores que se van a dar en el tiempo y donde tú y yo seremos participantes activos. Estaremos allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, debo comprender esto y debo entenderlo de la forma correcta para que entonces vea dónde yo voy. ¿Dónde iba Pablo? Pablo iba a la vida eterna. Diga amén, ¿cierto? Pablo iba a la vida eterna. Pablo sabía que tenía un llamado divino. Pablo sabía que tenía que, ¿cierto?, hacer y trabajar por ese llamado. Pablo sabía que tenía que determinar hacerlo de la manera mejor posible. Pablo nunca echó pies atrás con respecto a este llamado. Nótese, por favor, lo persiguieron, lo encarcelaron, lo apalearon, en naufragio. Pablo las pasó mal, ¿ya? Mal, ¿cierto? Cuando lo quisieron matar en algún momento, ¿cierto? La gente que le quería, le apreciaba, le dijo: Pablo, no te vayas por ahí, no hagas esto, otro, te pueden quitar la vida. Y dijo Pablo: aún mi vida daría por Cristo. Él tenía claro que perder la vida humana no era una cuestión, un asunto para él de gran pérdida. No, porque él tenía claro su propósito, tenía claro su pensamiento. Porque él sabía, Pablo descubrió, Pablo aprendió, Cristo le enseñó que él estaba en la mente de Cristo. Por eso el único que habla de la mente de Cristo es Pablo. Porque estaba en la mente de Dios. Pablo entendió que estaba en la mente de Dios. ¿Sabes tú dónde estás? En la mente del Señor. Tú estás en los pensamientos de Dios. Dios quiere lo mejor para ti este año. Dios quiere lo mejor cada día para ti. Dios quiere lo mejor para tu familia, para tus hijos. Dios quiere siempre lo mejor. Que tú no determines en el compromiso de tener a Cristo de esa manera, es que se diluye la participación de Dios en tu vida. Por eso las cosas no te resultan. Por eso las cosas no alcanzan, no avanzan. ¿Ya? Y por eso sigue marcando la vida. Y hay gente, y termino con este pensamiento, hay gente que se aburre, que se cansa de la vida que tiene. ¿Ya? Hay gente que pide morirse. Hay gente que desea morirse. Gente que desea salir del escenario de esta tierra porque ya no tiene más objetivos, no tiene más claridad, no desea más vivir porque no tiene propósito. ¿Para qué estoy yo aquí? Cuando alguien llega a ese momento es porque ciertamente no ha entendido nada de lo que Dios quiere hacer. Y justamente puede ser también porque nunca él o ella pudo aceptar a Dios, pudo creer en Dios, pudo creer en Cristo. Por eso, el mejor remedio para nosotros ya vino. Y para los que no tienen, puede ser el remedio. Cristo en nuestra vida. Cristo el Señor en nosotros. Y eso cambia. Y eso es diferente. Eso es distinto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un buen aplauso al Señor en esta hora. Que Dios te bendiga. Que el Señor llene tu vida. Y que puedas lograr entender igual como Josías lo entendió. Igual como Josías. ¿Ya? 400 años duró esta palabra, ¿cierto? Esta profecía de que Josías iba a ser rey. Dios lo va a hacer contigo. No importa cuánto tiempo se demore, pero Dios lo va a hacer contigo. ¿Ya? Porque hay cosas a corto, mediano y largo plazo. Y Dios lo va a hacer. Si Dios lo determinó para que algo sucediera este año contigo, algo ha de suceder. ¿Ya? Y así también las cosas que podrán seguir en los siguientes años si el Señor no viene antes. Ponte de pie, por favor. Vamos a cantar, alabar a Cristo, el Señor. Vamos a irnos a casa también. Sé que este es un momento un poco cansador debido al calor. ¿Ya? Aunque hoy día está haciendo menos calor, dijeron, que ayer. ¿Ya? Pero tú estás aquí. ¿Ya? Sin propósito tu destino se destruye. Sin propósito tu meta nunca será una meta.
sin propósito, no podrás entender para qué estás en la vida, para qué naciste y de la manera que naciste. Porque para Dios no le importa cómo hayas nacido, ni importa los apellidos que tengas, ni de la familia que vengas. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios determina hacer con tu vida, lo hará, porque así lo determinó Él. Padre, gracias por tu palabra. Llena el corazón de aquellos necesitados de esta enseñanza. Estimúlalos, anímalos. Señor, como esposos, maridos, mujeres, familias, hijos e hijas, Señor, que somos, ayúdanos, Señor, a comprender nuestra función, nuestro rol. Participar, Señor, frente a la función que tú nos has determinado. Motiva nuestro compromiso, Señor. Motiva nuestro compromiso tras lo que tenemos que hacer. Que mi función esté dada y determinada por tu propósito, Señor. Las cosas cambiarán. Serán distintas, serán diferentes y nos ayudarás en eso, Señor. Gracias. Alabamos tu nombre en esta hora. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios bueno. Sí, Señor. Pobre pecador, Dios me ama. Sí, Señor, así es. Gracias, Jesús. Dios me ama. Oh, sí, Señor, así es. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, oh, sí, Dios. si estoy caído, Él no me deja de amar. No, Señor, así es. Levántanos. Estimúlanos, Señor, en esta hora a caminar, Señor, hacia nuestra meta, a saber que estamos en tu mente, Señor, en el deseo tuyo. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Aleluya, Santo Dios. siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, sin nada que merecer, Dios me ama. Si estoy fuerte, Padre, si estoy de ayúdanos. pie, Dios me Ayúdanos ama. bajo el verdadero amor tuyo, Dios. Gracias. Si estoy débil, Sí, Señor. si estoy caído, Él no me deja de amar. Oh, mi Dios. Sin su Amor, sin su perdón, oh, ¿qué sería de mí? Aleluya.
tarde, también estamos orando. Invítala. ¿Sí? ¿Sí quiere pasar? Ven, ¿sí? ¿No? Es que me dijeron que quería que orara por usted, por eso le estoy invitando. ¿Ah? ¿Sí? Venga, pase, no, sí, tan simple como eso. Ah, ya, ok. No, está bien. ¿Hay alguien más en esta hora que está enfermito? Dese vuelta para acá conmigo. ¿Ya? ¿Hay alguien más en esta hora que necesita, que desea que oremos por él? ¿Por alguna enfermedad? Bueno, extienda sus manos acá adelante. Ella tiene una enfermedad grave, cáncer. Y esto es, para cualquier persona es grave, complicado. ¿Ya? Obviamente que todos aquellos que la rodean y que la quieren y la aprecian sienten esta enfermedad casi como parte de ellos. Si quisiéramos que siempre estuviéramos mejor. Pero hay uno que desea lo mejor para nosotros. Hay uno que quiere que seamos